Vamos a continuar entonces con la siguiente intervención a cargo de David Sánchez Usanos, que es, como sabéis, profesor de Teoría Literaria en la Universidad Autónoma, autor de libros como A tres versos del final, o un libro de conversaciones con Frederick Jameson, y en esta ponencia nos va a hablar sobre la ironía socrática, la romántica y la posmoderna. David. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que están o estén allá. Muchísimas gracias a Nuria por su entusiasmo, su trabajo, su generosidad, que a veces llega a intimidar, la verdad. Y a Germán, a Ana, a los organizadores y a este proyecto por haber considerado que tenía algo que decir, ¿no? Lo que voy a realizar es una propuesta, seguramente, no sé, audaz y a lo mejor desmesurada en algún punto, pero en cualquier caso es una invitación a una posible conversación que estaría bien tener en este momento o prolongar de algún modo. Así que, pues tomaos lo que os digo como un carácter hipotético, ¿no? Son cosas que, a mí me dan que pensar. Es un problema el de la ironía y la dificultad que encuentro para codificar con la misma palabra experiencias, no sé hasta qué punto son inconmensurables. Entonces es algo que os propongo y que no tengo del todo resuelto. Entonces insisto en el carácter hipotético que tenga el viaje, ¿no? que os voy a plantear y tomáoslo como una invitación, ¿no? La ironía puede entenderse como una figura retórica, como un estilo o un tono que apunta hacia una inconsistencia, hacia una tensión entre lo que se dice y la intención de lo que se dice. Habría en ese sentido una incongruencia entre la expresión y el significado. Ello aproxima la ironía a la paradoja y a la sátira, y también a la parodia, ¿no? Sin confundirlas, creo que hay una intersección sugerente, ¿no? Entre ironía, insisto, paradoja, parodia y sátira. En la ironía hay un coqueteo con la contradicción y una discrepancia en la información. Alguien no sabe todo lo que dice, no dice todo lo que sabe, o al menos al lector o al espectador le queda esa impresión, ¿no? Esa discrepancia, esa contradicción. Es algo que se puede circunscribir a la retórica, a un recurso dramático, a un recurso literario que está presente en la tragedia, en el campo novelesco, pero que puede ir más allá de un determinado personaje, de un género circunscrito, y afectar a la totalidad de la trama y a la totalidad de la historia, en todos los sentidos de la palabra historia, ¿no? Como el argumento de una obra o como la experiencia nuestra del tiempo. En este sentido, que es el del filosófico, el que asiste un poco a este proyecto, entiendo, la categoría que quizás sería más pertinente para discutir hoy aquí sería la de la ironía cósmica, o lo que se ha llamado ironía cósmica, que parece implicar una actitud general hacia la totalidad de lo real. Una actitud general hacia la totalidad de lo real y, por tanto, algo que afectaría a la capacidad de diagnóstico y también a la capacidad de intervención del ser humano en esa totalidad. No me centraré tanto en la ironía como tropo, que es algo que sí que voy a plantear, pero querría ir más allá, sino en su función como herramienta al servicio de un proyecto de transformación social, también haciendo caso un poco al rótulo del propio proyecto, ¿no? Es algo que es válido frente o contra la exclusión social. La estación de llegada ya os la adelanto, ¿no? Creo que la ironía ha terminado suponiendo una cosmovisión que se agota en sí misma. Habría tenido lugar una transición desde la ironía socrático-platónica, que sí estaría vinculada a una reforma o a una revolución, como planteaba antes Nuria, una reforma, una revolución, si se quiere, pedagógico-política, en el sentido de la paideia griega, a la romántica, ¿no? Habría ahí una variación en
la ironía romántica, que conserva la idea de distancia y de resistencia frente al orden establecido, pero que está más diluido. Ese proyecto de paideia, de revolución o de transformación social, y en el ámbito contemporáneo, en el que la ironía se encuentra más próxima al sarcasmo, sin objeto y por tanto al cinismo, o dicho de otra manera, en mi opinión, es absolutamente compatible con el conformismo social y con el fatalismo. Entonces sería un poco el spoiler, ¿no? de lo que os voy a plantear, ¿no? Como invitación. Este tránsito de lo clásico a lo romántico y como estación de término en lo posmoderno contemporáneo estaría marcado por una cita de Kierkegaard que he modificado ligeramente con propósitos tanto intelectuales como escénicos, ¿no? Es una cita que en su momento me encontré con ella en un libro que, bueno, que no lo conozca lo recomiendo vivamente, Irony's Edge de Linda Hutcheon, que dice así, ¿no? Sería, insisto, el cartel que presidiría esta máquina del tiempo en la que os propongo que nos sumerjamos, ¿no? La ironía es una vampira que chupa la sangre de su amante, la abanica con su frescor, le arrulla hasta dormirle y le atormenta con sueños turbulentos, ¿no? Aquí hay también una promesa de evolución temporal, ¿no? Una evolución temporal que en el fondo es la asistencia por nuestra parte a un espectáculo que sería el de la corrupción de una virtud, ¿no? La ironía se plantea como una virtud en el momento clásico, socrático, platónico, y acaba no siéndolo, entiendo, en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, os sugiero 3 estaciones, ¿no? En este trayecto, 3 momentos significativos. El momento clásico, que estaría marcado por esa pareja, ¿no? Sócrates-Platón. El momento romántico, y ahí he elegido, bueno, por muchos motivos, ¿no? Muy evidentes, a Schlegel como emblema. Y el momento contemporáneo posmoderno, atendiendo a, bueno, 2 voces, creo, no sé si autorizadas, pero sí representativas, que sería la de Richard Rorty y la de David Foster Wallace, ¿no? Autores que se han ocupado de manera explícita de la ironía. Esto no va a significar que le dedique un tiempo proporcionalmente equivalente a cada uno de estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya ha dicho Robert, y que a continuación, y no oculto que me da un poco de pudor hablar de Schlegel delante de Germán, ¿no? con el trabajo excelente de edición que ha hecho de los cuadernos literarios, tampoco querría plantear, en coherencia con lo que se ha dicho, por cierto, una historia necesariamente lineal, sino que os sugiero hasta qué punto el modelo de lectura y de tránsito entre estas etapas temporales podría plantearse como díadas, ¿no? Como parejas de baile que vinculan a través de los siglos. Una sería el vínculo que hay entre la ironía socrático-platónica y la propuesta de Rorty, y otra pareja de baile o díada sería el modelo romántico, el esquema romántico de ironía y las consideraciones que hace David Foster Wallace, también como hipótesis, insisto. La torsión que a mi juicio experimenta la ironía en este tránsito, bueno, os anticipaba al principio y ahora lo subrayo, es la siguiente. No sé si el cambio de sensibilidad que creo que hay entre estas épocas, entre estos momentos, permite que sigamos empleando la misma palabra o el mismo término para estos distintos momentos, estas distintas cosmovisiones, sensibilidades o mentalidades, ¿no? Dicho de otra manera, no sé si ironía, son la misma palabra y aluden a lo mismo. Es una duda que tengo de manera muy acuciante, ¿no? en relación con este tema que la verdad es que me ocupa y me preocupa quizá demasiado, ¿no? Si pasamos a esa primera estación que os sugería, ¿no? El momento clásico, la
La ironía vinculada a la paideia y a la política, ¿no? La ironía entendida como modestia en el caso de Sócrates, como una invitación o una incitación al servicio de un proyecto político de desestabilización. Creo que esto es claro en Sócrates, ¿no? La ironía socrática, entonces, podría ser interpretada como una estrategia retórica, pero que va más allá de la retórica y que aspira a ser un modelo de vida, ¿no? Y veo aquí también, bueno, pues, o invitación a la lectura o a investigaciones, no sé si en ciernes o consolidadas. Hay un vínculo muy claro en cómo entiende Sócrates la ironía, cómo lee Kierkegaard la ironía socrática y cómo Foucault entiende la parresía. Creo que hay un triángulo que, bueno, me muevo más por intuiciones, que seguramente a lo mejor hay ya hasta tesis doctorales al respecto, ¿no? Pero creo que hay una afinidad sugerente, ¿no? Insisto, es una estrategia retórica, pero que va más allá de la retórica, que obliga o invita al diálogo y a la reflexión por parte de Sócrates a la toma de distancia respecto al pensamiento ordinario, el pensamiento ordinario acerca de lo importante y que huye de las respuestas taxativas, de las posiciones rígidas, ¿no? Se caracteriza por un ejercicio de cautela, por un ejercicio de modestia consistente en devolver la pregunta al interlocutor para construir juntos una respuesta. Algo que se puede parecer, ¿no?, a esta técnica del boxeo consistente en apoyarte en las cuerdas para tomar impulso y contraatacar, ¿no?, en ese espacio agonal que parece muchas veces que era la Grecia antigua y clásica. Esto puede resultar irritante, tanto a un lector contemporáneo, es decir, a nosotros, cuando leemos esa aparente falta de compromiso con una respuesta por parte de Sócrates, como para los lectores contemporáneos de lectores o tan planteados como personajes, claro, en los diálogos platónicos, los habitantes de la contemporaneidad de Sócrates, ¿no? En este sentido, os traigo uno de los pasajes más célebres que está en la República, en el libro primero, ¿no?, en 337A y siguientes, cuando en una discusión acerca de nada menos, ¿no?, que lo justo, Trasímaco recrimina a Sócrates su habitual maniobra elusiva, ¿no?, que es la ironía, ¿no? Dice así: tras escucharme, Trasímaco se echó a reír con grandes muecas y dijo: por Hércules, esta no es sino la habitual ironía de Sócrates, y yo ya predije a los presentes que no estarías dispuesto a responder y que si alguien te preguntaba algo, harías como que no sabes o cualquier otra cosa antes que responder. Yo veo también en Trasímaco una voz, ¿no?, que reverbera a través de los siglos y encuentro interlocutores contemporáneos. A veces Trasímaco es un personaje absolutamente contemporáneo o posmoderno. De hecho, encuentro muy interesante el apunte que hace el traductor, ¿no?, en la versión que he consultado, que supongo que será la que conocemos la mayoría, la de Conrado Egersland, acerca de esa risa y esas muecas que hace Trasímaco cuando se encuentra una vez más con la característica ironía socrática. El adjetivo que hay debajo es sardanion, que es de donde procede el nuestro sardónico, ¿no? Y podríamos anticipar aquí ya esa risa sardónica que acompaña a cierto humor posmoderno, que iría de Kafka a Foster Wallace, ¿no? La risa que producen los relatos de Kafka, que luego tematiza de manera ejemplar Foster Wallace en una especie de microrelato cuando emula a Kafka, ¿no? La risa sardónica de Trasímaco parece anticipar el destino de la ironía socrática a través de los siglos, ¿no? A propósito de Sócrates y de su ironía, como esto es también una historia de la recepción, como se ha planteado, ¿no?, me encuentro muy influido por el texto de Kierkegaard, ¿no?, sobre el concepto de ironía. Para Kierkegaard, la ironía comienza con Sócrates. O sea, hay primero un ironista, de donde se deriva la ironía. Aparece antes un personaje y la ironía serviría para definir a esta especie de héroe polemista. Aparece antes el personaje que el concepto. La ironía, para Kierkegaard, es profundamente negativa y está al servicio, como sugería, de un proyecto de desestabilización general de la existencia.
que en el caso de Sócrates, y esto es decisivo para medir esa incongruencia o esa inconmensurabilidad entre el tiempo de Sócrates y el nuestro, en el caso de Sócrates la ironía sería una herramienta y una actitud vital, como se ha sugerido, que estaría al servicio de un proyecto desestabilizador de su presente, de la existencia, pero, y aquí está lo decisivo, que cuenta con un horizonte, una metafísica, una moral y una ética absolutamente definidas. Y esta es la clave, ¿no? Cuanto más desestabilizaba Sócrates la existencia, tanto más profunda y necesariamente debía gravitar cada una de sus expresiones particulares hacia la totalidad irónica que, como estado espiritual, era infinitamente insondable, invisible, indivisible. Creo que aquí Kierkegaard está hablando más desde su sensibilidad que desde la de Sócrates, porque creo que la totalidad que Sócrates tenía en la cabeza cuando emplea la ironía para tratar de disolver la totalidad de su presente no está tan difusa, no es tan insondable, indivisible e invisible como Kierkegaard cree. Creo que, insisto, la metafísica platónico-socrática, la ética y la moral es nítida. Otra cosa es que no resulte satisfactoria, pero vamos, está muy limitada y delimitada, ¿no? Hay otra afinidad también que no me va a dar tiempo aquí a explotar, pero que creo que habría que tener en cuenta, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con el sacrificio y el sacrificio vinculado a una idea de horizonte y a una promesa de un orden social muy codificado, que es la afinidad que ve Kierkegaard y tantos otros en Sócrates, ¿no? Que ve una prefiguración de Cristo, lo que pondría en relación la ironía con lo sagrado y con lo sublime, ¿no? Y aquí sí que se nota el romanticismo también de Kierkegaard, ¿no? Y anticiparía esa ironía cósmica, Kierkegaard habla de esa totalidad irónica, tan importante a partir del romanticismo, que es hacia donde me dirijo, ¿no? Respecto al momento romántico, pues me voy a citar y me voy a ceñir, ¿no?, a Schlegel, pero bueno, de una manera muy breve y como decía, no sin cierto apuro, porque aquí hay voces mucho más autorizadas que la mía, ¿no?, aquí y allá, como hemos visto. Así que seguramente trate de manera injusta un movimiento tan plural, ¿no?, como decía Nuria en su intervención, ¿no?, en el que cabría hacer distinciones entre los autores y sus sensibilidades. La voy a tratar de un modo un tanto monolítico, pero espero que no injusto, ¿no? Esta sensibilidad romántica que emblematiza Schlegel es ya una sensibilidad histórica, es ya una sensibilidad que incorpora el pasado, que se refiere al pasado y que interviene en el pasado, ¿no? Lo recorta, lo explota y muchas veces lo violenta y lo mitifica, ¿no?, a voluntad. Y es inseparable de la experiencia lineal e irreversible del tiempo, algo que no está nada claro que pasase con Sócrates, Platón, ¿no?, y que sí pasa con los románticos y que desde luego pasa con nosotros. Y bueno, es también un tópico muy repetido, pero no por ello menos sugerente, la ruptura que supone el romanticismo respecto a cualquier ejercicio de periodización, no solo en el campo de la historia del arte, sino en general, ¿no? Todo funciona, podemos someterlo a un esquema más o menos racional, organizado, secuencial, hasta el romanticismo. A partir del romanticismo, hay por ahí más una constelación o una justaposición que una serie organizada, ¿no? Los vínculos, de hecho, entre el romanticismo y la modernidad, contemporaneidad, son innumerables, como se ha sugerido en la ponencia anterior y como estoy seguro que saldrá en la jornada de hoy y en la de mañana, ¿no? En este contexto, en el contexto romántico, en el de Schlegel sobre todo, la ironía es contemplada como una virtud, todavía como una virtud, ¿no? En Sócrates lo era, aquí también. Es una virtud ligada a la reflexión, a la creación artística y también a la actitud vital. El ejemplo sigue siendo Sócrates, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor un Sócrates, transfigurado o adaptado a ese nuevo tiempo. Y parece condensar ese gran título de Pierre Hadot, ¿no?, la filosofía como forma de vida. La filosofía como forma de vida, Sócrates como emblema, la ironía como forma de vida. Una forma de vida
que habla de Sócrates, pero que ya no es la de Sócrates por motivos que ahora explicaré. Una forma de vida para la cual la ironía se presenta como indispensable, ¿no? Y he aquí, he seleccionado 3 citas de Schlegel que me parecen relevantes para pensar juntos estas cuestiones, ¿no? La filosofía es la auténtica patria de la ironía, que podría definirse como belleza lógica, ¿no? En ese fragmento del Athenaeum. La ironía aparece como virtud asociada al desasimiento, ¿no? Tiene un punto místico, la ironía aquí, a la distancia, a la elevación, capaz de contemplar las cosas de un modo más profundo, esencial y completo. Algo que la sensibilidad romántica, precursora del actual gusto por lo gótico y por lo siniestro, incluye el caos. Y esto es una diferencia capital con el pensamiento clásico y desde luego con el modelo platónico-socrático, ¿no? La ironía es la clara conciencia de la eterna agilidad, de la infinita plenitud del caos, ¿no? Mantiene un vínculo con lo paradójico que también asume como virtud. La paradoja a partir del romanticismo es una virtud. Esto también abriría una línea que no voy a recorrer, pero me parece muy sugerente, que sería la de los moralistas franceses, y no solo ellos, ¿no? Y pienso en Oscar Wilde, ¿no? Que también sería un invitado pertinente en este baile, ¿no? Un vínculo con lo paradójico que hace equivaler a la paradoja con lo bueno y lo grande, ¿no? La ironía tendría que ver con la risa y con la autoparodia. Una autoparodia que estaría ligada a la expresión de una individualidad genial. Y esto sí que es característicamente romántico, ¿no? El poder de la individualidad, no sin esa ambivalencia, ¿no? Que se nos planteaba en la intervención anterior, pero también creo impensable con esa fuerza en el momento platónico-socrático clásico, ¿no? Es la más libre de las licencias, pues permite que uno se traslade y se eleve por encima de sí mismo, y aún así es la más legítima porque es absolutamente necesaria. No resulta forzado, creo, relacionar entonces la ironía con la noción de estilo fuerte que está marcada por la idea de autoría, ¿no? La noción de estilo, como seguramente sepáis, estilo se refería al cuchillo, al cincel, ¿no? Que empleaban, un cuchillo y también una licencia por mi parte, que empleaban los escultores, y en función del corte y del ángulo es lo que permitía reconocer y atribuir la obra que la había realizado, ¿no? El estilo es el hombre, ¿no? La famosa cita. Y deducir entonces, si esto es así, si me lo concedéis, casi una poética de lo irónico, ¿no? Si la ironía tiene que ver con el estilo con la individualidad, habría una poética de lo irónico, desde luego, en el ámbito romántico, que tendría en la levedad una de sus principales coordenadas. Lo que podría llevarnos también a anticipar las vindicaciones contemporáneas de la levedad que se han hecho, y pienso fundamentalmente en 2 autores, ¿no? En Calvino y sus 6 propuestas para el próximo milenio, y en el programa que plantea Milán Kundera en el arte de la novela, ¿no? Cuando dice lo siguiente Kundera, pero que creo que sirve bien como bisagra, ¿no? Entre el romanticismo y las cosas que todavía nos llegan del romanticismo y siguen vigentes, y la contemporaneidad, posmodernidad, ¿no? A propósito de la nostalgia que dice Kundera que sienten los novelistas contemporáneos que están sometidos al contrato de verosimilitud que impone el canon realista, dice, los novelistas sienten una nostalgia del tiempo anterior de la novela, cuando la novela se permitía, como en el Tristan Shandy, ¿no? Digresiones, irrupciones fantásticas, un juego con el sueño y la locura, ¿no? Parece que se divertían más. A propósito de esto, él plantea un programa, que es el que él dice seguir en sus novelas, que me parece muy pertinente para el caso, ¿no? Dice, unir la extrema gravedad de la pregunta a la extrema levedad de la forma es desde siempre mi ambición. Y no se trata exclusivamente de una ambición artística. La unión de un estilo frívolo y un tema grave desvela la terrible insignificancia de nuestros dramas, tanto los que ocurren en nuestras camas como los que representamos en el gran escenario de la historia. Salvo esta última parte,
este ejercicio de distanciamiento y de atribuir insignificancia a los dramas. Por lo demás, creo que esto podría ser un fragmento de cualquiera de esos textos de Schlegel, ¿no? El unir la gravedad de la pregunta a la levedad de la forma. Creo que lo que le distancia y permite ubicar a Kundera en el ámbito contemporáneo es esa descarga, ¿no? Y esa toma de conciencia de la insignificancia, que creo que no está tan presente en el romanticismo, pero sí prefigurada en ciertos momentos en Schlegel, ¿no? En cualquier caso, la ironía, y vuelvo a Schlegel, se concibe como un estadio o fase final, ¿no? Cada vez que habla de la ironía Schlegel, casi cada vez, ¿no? La asocia a un final, a un acabamiento, algo que incluye una dosis de incomprensibilidad, que él reivindica, la necesidad de lo incomprensible, y también de escándalo, ¿no? Hay una apuesta por el escándalo en Schlegel que creo que permite vincularlo con las vanguardias, ¿no? Cosa que tampoco es tan extraño, ¿no? Esto nos situaría ya en la antesala de esta última estación, ¿no? Las dos caras del momento posmoderno, ¿no? La de Rorty y la de Foster Wallace, a propósito de la ironía y su destino, su distorsión o su corrupción como virtud, ¿no? Con Rorty, la ironía sigue siendo una virtud al servicio del pensamiento, que en este caso recupera una vocación público, político, pedagógica, que se encontraba más diluida en el romanticismo, ¿no? Y aquí encuentro una proximidad mayor entre, como decía, entre Rorty y Sócrates Platón que con Schlegel, por ejemplo, ¿no? Bajo la consigna de que la filosofía ha de servir, en Rorty, para aumentar, esto es muy conocido, ¿no? La tarea de la filosofía tiene que ser aumentar la libertad y disminuir el dolor socialmente condicionado. Hay una parte de dolor que es innegociable, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia de finitud y demás, pero hay una parte del dolor que tiene que ver con lo social, con la convivencia con los otros. Ahí se puede intervenir, ahí es el campo de lo político, de eso se ha de ocupar la filosofía, ¿no? La ironía, entonces, en Rorty formaría parte de una propuesta, otra vez, de desfundamentación general, o mejor dicho, de insistencia en el carácter contingente de lo efectivamente real, al menos desde la crítica de razón pura. Pues Rorty tampoco es tan revolucionario. Si uno lo lee, Rorty es un buen lector de Kant, o un lector absolutamente consecuente, ¿no? Con Kant desde el punto de vista epistemológico, ontológico, ¿no? Y tendría que ver esta propuesta de desfundamentación general o este recordatorio de que lo efectivamente real no está garantizado, tendría que ver con la conciencia de finitud y con la provisionalidad de toda empresa y convicción humana, con la necesidad de establecer un diálogo, de llegar a consensos y con la exigencia ético-epistemológica de no apelar a instancias ajenas a lo humano e histórico. Sean estas instancias de carácter religioso, sagrado, ontológico, metafísico, con mayúsculas o con minúsculas, o apelaciones a la realidad objetiva, a la fuerza de los hechos, ¿no? Todo esto serían escamoteos y actos, si queréis, en lenguaje sartreano, de mala fe, diría Rorty. Esto son escapes, ¿no? La postura del ironista, porque aquí Rorty vuelve a emplear un poco el lenguaje de Kierkegaard, ¿no? Y habla más de ironistas, de militantes en una determinada postura, que de la ironía. La postura del ironista sería homologable a la del ser humano ilustrado, la del interlocutor adulto que forma parte de una comunidad ideal sobre la que presuntamente se han construido nuestras instituciones políticas, que siguen viviendo de ese mito, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues Rorty también es bastante claro, ¿no? Dice lo siguiente: llamaré ironista a la persona que reúna estas tres condiciones: que tenga dudas radicales y permanentes acerca del léxico último que utiliza habitualmente, no se fía de alguien que no dude, ¿no? Que advierta que un argumento formulado con su léxico actual no puede ni consolidar ni eliminar esas dudas, y que en la medida en que filosofa acerca de su situación no piensa que su léxico, esto es crucial, se halle más cerca de la realidad que otros o que está en contacto con un poder distinto de ella misma.
en este sentido, lo que se opondría a la ironía sería el sentido común. Desde el punto de vista retórico-argumentativo, las apelaciones a un sentido común que desactivarían cualquier discusión y cualquier debate, ¿no? Esto es de todo sabido, esto es algo objetivo y demás. Bueno, esto no tendría cabida en ese ironista, ¿no?, que plantea Rorty. La ironía estaría entonces al servicio, en este ámbito contemporáneo o posmoderno, en el de Rorty, estaría al servicio, como sugiero, de un proyecto social más justo, más ilustrado. Sería entonces una herramienta al servicio del progreso, por qué no decirlo, de la transformación, y en ese sentido cabría establecer, como os proponía, una continuidad con la apuesta socrática, con la exigencia, y esto es un viraje fundamental, que supone no disponer de un sistema de creencias ni una metafísica que lo sustente, con la que sí contaba el proyecto socrático platónico, ¿no? Esto, bueno, no se os escapará, tiene que ver con la desactivación o la desaparición de los grandes relatos de Lyotard, con la condición posmoderna, con la disolución de esas narraciones o de esos esquemas que servían para organizar y orientar la acción colectiva, que es irrenunciable, pero que se ha de construir en cada momento. En David Foster Wallace tenemos otra cosa, ¿no? Son personajes casi contemporáneos, ¿no? Uno mayor, Rorty, pero vamos, Rorty fallece en 2007, Foster Wallace se suicida en 2008, ¿no? Con Foster Wallace, a propósito de la ironía, nos encontramos con una situación bien distinta. La ironía aparece en Foster Wallace como un agente disolvente, pero no es agente disolvente de la propia individualidad. Y por ahí veo un vínculo con lo que se ha planteado a propósito de Schlegel y de otros. Y en última instancia, como un dispositivo emocional que se asienta en el elitismo. Y habría aquí también una mención interesante, una conexión que encuentro sugerente entre el tratamiento que hace Foster Wallace de la ironía y las consideraciones que hace Susan Sontag a propósito del Ocampo y esa ambivalencia que hay ahí, ¿no? Un dispositivo emocional, insisto, que se asienta en el elitismo y que promueve el conformismo social. Y yo añadiría, y en conexión con este proyecto, el que nos acoge hoy aquí, y la exclusión. La ironía es una de las principales preocupaciones de Foster Wallace y en él está asociada a algo que le atormentaba, como era el exceso de racionalización y análisis, a la sobreabundancia de conocimiento, de experiencia, de historia, la hipertrofia de imágenes y representaciones de nosotros mismos. Creo que, insisto, que es una preocupación fundamental a la obra de Foster Wallace, que se puede encontrar casi en cualquier texto representativo, quizá en el que se puede ver con mayor nitidez es en ese ensayo, que es muy recomendable, últimamente se ha puesto de moda, ¿no?, el que habla de la influencia de la televisión en la narrativa norteamericana, ¿no?, que creo que va mucho más allá de eso, Unibus Pluram, ¿no? En este ensayo, acerca de la influencia de la televisión, parte de una premisa, Foster Wallace, acerca de su presente histórico, que creo que es el nuestro, y que tiene que ver con el proyecto ilustrado en el que creo se embarca Rorty y que permitiría, trazar un vínculo con Sócrates, Platón, ¿no? El cosmopolitismo con el que soñaba la Ilustración y otros proyectos utópicos se ha logrado, pero se ha logrado de un modo irónico, paródico, sarcástico. Se ha logrado a través de la cultura de consumo. El mundo se ha unido, se ha globalizado, pero no a través de símbolos o instituciones redentoras, sino a través de la cultura de consumo, y lo sabemos, ¿no? Hay también una cita muy relevante que, en este sentido, ¿no? Dice así: la apoteosis del pop en el arte de la posguerra determinó un nuevo matrimonio entre la cultura de élite y la cultura popular. Nosotros estamos aquí, ¿no? Porque la viabilidad artística del posmodernismo fue consecuencia directa, nuevamente, no de ninguna novedad en el terreno del arte, sino de la nueva importancia de la cultura comercial de masas. Los americanos, y aquí donde se leen los americanos es nosotros, porque en este sentido creo que somos todos americanos ya no parecían unidos tanto por creencias comunes como por imágenes comunes. Lo que nos une
se ha convertido en aquello de lo que somos testigos, ¿no? Determinadas imágenes, determinados logotipos, determinados elementos. Nadie ve esto como un cambio positivo. De hecho, las referencias a la cultura pop se han convertido en metáforas tan potentes en la narrativa americana, y hoy, parafraseando a Goethe, yo diría en la literatura mundial y expandiendo literatura a cualquier forma de representación, no solamente por lo muy unidos que estamos los americanos en nuestra exposición a las imágenes de masas, sino por nuestra psicología culpable e indulgente respecto a esa exposición. Y esto es esencial, esta ambivalencia. Dicho de forma simple, las referencias pop funcionan tan bien en la narrativa contemporánea porque, primero, todos reconocemos estas referencias y, segundo, todos nos sentimos incómodos por reconocer estas referencias, ¿no? Ahí he puesto el que hasta hace unos años era el símbolo más reconocido en el globo, que es el símbolo de Nike. No he vuelto a consultar estos estudios. Esto fue sustituido por la manzanita de Apple, que si no se ha renovado, a día de hoy es el símbolo que reconoce o dice reconocer el mayor número de personas en el globo. No la media luna del Islam, no la cruz, no Apple, Nike. Y esto lo podemos hacer con tantas referencias, ¿no? Si yo ahora buscase algo que estoy seguro que conocemos todos y que hemos leído con muchas comillas, pues no sería Schlegel, no sería Joyce, sería un meme, sería la penúltima tontería que vimos ayer acerca de la campaña electoral o cualquier cosa de estas. Esto es lo que nos une, reconocemos que esto nos une y sentimos una punzada de vergüenza, ¿no? Diría Foster Wallace. Esta es la sensibilidad que me interesa, ¿no? Analizar y compartir, si es que es la nuestra. Esto tendría que ver, el mundo del que habla Foster Wallace y cómo condena la ironía, con los problemas de representación de la realidad contemporánea y tardocapitalista, ¿no? Con las dificultades que tenemos para cartografiar lo real en lo que estamos inmersos, que eran dificultades que no tendrían en el momento clásico ni tendrían en el momento romántico, aunque se empezarían a vislumbrar en el momento romántico, ¿no? Las dificultades, insisto, de cartografiar lo real en lo que están inmersos. Y de ahí, de la dificultad de ofrecer un mapa o de representar la totalidad, ¿no? Es también un problema, un viejo problema marxista, ¿no? Del que se han ocupado, pienso en Martin Jay y tantos otros. De ahí derivaría el cinismo conformista, que sería una forma de consumo tan partícipe como exculpatoria, ¿no? La forma en la que consumimos, la forma en la que nos relacionamos con lo real adopta la forma de consumo, tanto desde el punto de vista del reconocimiento, como hemos visto antes, como desde el punto de vista de nuestra propia acción. Está guiado por la forma de mercancía y por el consumo, ¿no? Y hay una manera de consumir, de la que habla Foster Wallace, que es, insisto, y que tiene que ver con la ironía, que es tan partícipe como exculpatoria, ¿no? Él habla, como os decía, de la televisión, pero podríamos extrapolarlo, ¿no? Habla de cómo la gente ve la televisión, o la gente consume Internet, o la gente se relaciona con determinados productos que dice despreciar o que dice no tomarse en serio, pero no deja de relacionarse con ellos, ¿no? Lo dice así: los ejecutivos juniors de publicidad, los aspirantes a cineastas y los poetas de escuela de posgrado o los asistentes a un seminario de investigación son, según mi experiencia, especialmente proclives a esta condición que los hace odiar, temer y necesitar de forma simultánea la televisión. Aquí, en la televisión, podríamos sustituirlo por la universidad, y no los equiparo, pero sí que hay una forma de relacionarnos común. La universidad, Internet, la academia. Cierro paréntesis. Y tratan de desinfectarse de lo que sea que les hace la televisión, viéndola de un modo cansino e irónico, en lugar de con la credulidad absorta con la que hemos crecido. Este cambio emocional para mí es el cambio epocal, ¿no? El seguir haciendo lo mismo, consumiendo las mismas fuentes,
pero con un cambio de actitud radical. Ya no con credulidad, sino con esa zona de duermevela que marca el sarcasmo, la ironía, la parodia, ¿no? El como sí. Es como el cinismo hastiado de esos académicos que se burlan y atacan el mismo fenómeno que han elegido como vocación. Estos académicos son como la gente que desdeña, y hablo de un desdén intenso y prolongado, a sus cónyuges, a sus trabajos, pero no se separan ni dimiten. Las quejas de la crítica parecen haber degenerado desde hace mucho tiempo en el mismo gimoteo de siempre. ¿Qué estaría pasando aquí, no? ¿Por qué retenemos entonces la ironía? ¿Por qué nos apegamos a ella? Bueno, la ironía creo que retendría algo de la nobleza a la que se la asociaba en la retórica clásica, ¿no? Aquí me interesa mucho esta cita de Aristóteles, ¿no? En la retórica, cuando dice lo siguiente. Esto lo dice Aristóteles al final, antes del epílogo, ¿no? Al final de la retórica, cuando se ocupa del uso de la burla, de la broma en los debates, cuando sí, cuando no. Me interesa mucho, esto no es un ejercicio de esnovismo por mi parte, cómo se traduce esto en la edición de Cambridge en inglés, es jest. Y esto me viene muy bien por The Infinite Jest de Foster Wallace, ¿no? Dice Aristóteles, el orador debe elegir la estrategia retórica, ¿no?, que le siente mejor. La ironía es más noble que la burla, que la broma, pues la primera se ejerce sobre uno mismo y la segunda sobre los demás, ¿no? Habría un prestigio asociado, y lo veíamos cuando hablábamos del momento socrático-platónico, a la autoparodia, también recuperaba el romanticismo, y creo que ese prestigio lo conserva la ironía, pero el paisaje ha cambiado completamente. Ya no disponemos de esa cosmología, de esa ética, de esa moral, de esa política, de ese proyecto pedagógico que tenía Sócrates, que se empieza a desdibujar, en mi opinión, con los románticos, y seguimos hablando de ironía. Entonces, ¿a qué nos lleva, ¿no? A que al trabajar, al usarla sin un objetivo claro, la ironía únicamente produce un efecto desestabilizador y difuso. Como esto creo que forma parte también de estas, no sé si contaminaciones o diálogos entre filosofía y literatura, no me resisto a echar mano para terminar para mí quizá el más grande teórico literario, ¿no?, que es Northrop Frye, cuando habla de la ironía y de la sátira, ¿no?, en Anatomía de la crítica. Y cuando dice lo siguiente, me parece una cartografía tremendamente atinada de nuestro tiempo, ¿no? Dice Frye, llegamos ahora a los patrones míticos de la experiencia, a los intentos de dar, esto es siglo XX, pero creo que es vigente en 2021, ¿eh? Llegamos ahora a los patrones míticos de la experiencia, a los intentos de dar forma a las ambigüedades y complejidades veleidosas de la existencia no idealizada, que es la nuestra, que no es la de Sócrates y Platón, que sí aspiraba a una existencia idealizada, como también los románticos, ¿no?, que eso les hace transitar el terreno de la mitología en no pocas ocasiones, ¿no? No podemos, descubrir estos patrones meramente en el aspecto de representación o mimético de esa literatura, ya que ese aspecto es del contenido y no el de la forma. En cuanto a estructura, y esto es lo decisivo, el principio central del mito irónico se deja abordar mejor como parodia del romance. La aplicación de las formas míticas románticas, no del romanticismo, claro, aquí esto es despista, ¿no? La categoría es angloamericana del romance, que no es exactamente el romanticismo, a un contenido más realista que se ajusta a ellas de un modo insospechado, ¿no? Y lo siguiente es definitivo para mí, dice Northrop Frye. La diferencia principal entre la ironía y la sátira es que la sátira es una ironía militante. Fijaos el contraste con lo que planteaba Aristóteles en su retórica. Sus normas morales, las de la sátira, ¿no?, son relativamente claras y asume criterios con los cuales se mide lo grotesco y lo absurdo. La pura invectiva o el insulto es una sátira en la que hay relativamente poca ironía. Por otro lado, cada vez que un lector no está seguro de cuál es la actitud del autor o de cuál se supone que sea la suya, hay ironía con relativamente poca sátira. Esto no está planteado como un esquema histórico, pero
yo os lo planteo así a vosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hemos movido de la sátira a la ironía? Pero a la ironía en un contexto como este, paródico de una existencia no idealizada, en lo cual no estamos seguros de si algo es irónico o no, de cuáles son las intenciones y el esquema moral, si es que lo tiene el autor, ni de cuáles son las intenciones, ni el esquema moral, ni epistemológico nuestro, ¿no? Es muy sugerente atender al hecho de que Northrop Frye contempla la ironía y la sátira como patrones míticos de invierno, ¿no? Patrones míticos de invierno. Desde luego hay algo terminal o crepuscular en la ironía, en la parodia y en lo grotesco. La sátira, como nos sugería él, exige un posicionamiento moral por parte del que la ejerce, exige, si queréis, un compromiso político, y eso implica ciertas coordenadas de representación y cierto programa de transformación. Algo de lo que actualmente carecemos, por lo que, pensando en esa dimensión social de este proyecto, ¿no? Creo que sería conveniente cierta medida higiénica y prescindir un tanto de la ironía antes de que, como planteaba Kierkegaard, nos arrulle con su canto y nos deje sin sangre. Muchas gracias. Ahora, vale. Una muy rápida, que sobre un autor que conoces tú también como Jameson. Yo tengo la sensación de que cuando él habla de la ironía, está hablando de un recurso típico de la modernidad, que la posmodernidad ha dejado obsoleto de alguna manera. No sé si puedes hacer alguna referencia a esto, relacionarlo con... claro, justamente te he dicho que sí, en todo caso se podría resumir nuestra historia como el paso de la sátira a la ironía, ¿no? No sé si puedes hacer alguna referencia a esto o... Sí, gracias. Vamos, yo encuentro más que la ironía, que ahora mismo tendría que reconstruir, ¿no? Donde la usa Jameson y demás. Creo que sería más sugerente por el planteamiento, yo creo que por lo que se ha hablado, y anticipo lo que se puede hablar esta mañana, con los problemas de representación. Los problemas de representación, que sí que es un problema crucial para Jameson, la incapacidad que tenemos para representarnos lo real. De ahí su propuesta de una cartografía cognitiva que han explotado otros autores contemporáneos y demás. Y sobre esto Jameson, bueno, suele dar pinceladas y sugerencias, pero luego no hace un abordaje sistemático, posiblemente, bueno, porque no le dé la gana, pero porque no se puede hacer, ¿no? Y ahí él se decanta siempre por, más que la ironía como figura retórica, que, bueno, puedo coincidir contigo si te da esa impresión que estaría más vinculada al romanticismo y que podría haberse agotado en lo que los angloamericanos llaman modernismo, que son nuestras vanguardias, ¿no? Lo que a él le interesa es la alegoría. Él dice, la alegoría, más que el mito u otras, bueno, también hablar del mito como figura retórica, otras estrategias, le interesa siempre, y hasta donde sé no ha renunciado, ¿no?, a esa poética de las formas sociales, porque la alegoría tiene un punto, bueno, si queréis, trágico. Sabe que no puede lograr una representación de lo real porque, bueno, está muy codificada religiosamente y no se puede representar a Dios de manera satisfactoria, válgame Dios, pero no por eso deja de intentarlo, ¿no? Y entonces él se adscribe un poco a ese proyecto
con un punto utópico. Entonces creo que ahí yo desplazaría, pero tampoco soy su portavoz en la tierra, ¿no? Desplazaría la cuestión de la ironía a la alegoría, que creo que es algo que él sí se ha mantenido constante, al menos lo que le he leído yo a lo largo de los años, como estrategia de representación y al servicio de una posible cartografía y de un proyecto político al que él no renuncia, y dentro de su heterodoxia pues, se reivindica como marxista y sigue confiando en la lucha de clases, ¿no? Como mecanismo de transformación social y demás. No sé si te contesto. Muy rápido. Pues muchas gracias, David, por esta historia conceptual, ¿no? Por así decir, que nos has presentado de la ironía con esos 3 pasos. Te quería hacer un comentario, ¿no? Más que nada, que tiene que ver con esa partición de las aguas, ¿no? Con esa brecha que aparecía en tu exposición y en las citas, ¿no? Un poco en el montaje que nos has presentado, que me ha gustado mucho también. Entre lo que sería, pues, digamos, esa pieza constituyente de la experiencia corporal, pero también subjetiva del primer romanticismo, que es la palabra, que es el lenguaje como fragmento, el lenguaje, digamos, reducido a su mínima realidad física, pero con una máxima expresividad y con una elevadísima también hermenéutica. Frente a ese mapa cognitivo o ausencia de mapa cognitivo, ¿no? También por, sin hacerle un guiño a esa, digamos, posvida, vida póstuma del mapa cognitivo en Jameson, ¿no? En el espacio cultural contemporáneo, en el que el consumo es realmente la pieza constituyente de la condición que somos, de nuestra subjetividad, de los procesos de subjetivaciones. Es el consumo, digamos, el eje de toda hermenéutica, ¿no? De toda hermenéutica de sí, de toda construcción de digamos, esa realidad que nos configura, ¿no? Entonces, bueno, veo naturalmente esa brecha, y seguramente lo inquietante es la brecha, pero te quería preguntar también, por supuesto, de la mano de los autores que has manejado, de Foster Wallace, del propio Rorty, pero también desde ti mismo, ¿qué tipo de regeneración, digamos, del puente de la transición si la ves, ¿no? Aunque la transición sea irónica entre ese espacio en el que la palabra, digamos, sigue siendo de alguna manera el infinito, la puerta hacia el absoluto, y ese lugar donde lo que queda del absoluto pues se llama consumo, ¿no? Y entonces aparece esa alegoría infernal, ¿no? Hablabas antes, respondiendo a Germán, precisamente de alegoría, ¿no? ¿Qué tipo de conexiones, deseables o no, ves en esa brecha y en esa herida, ¿no? En el fondo, tan contemporánea? Pues gracias. Pues no tengo respuesta, y si la tengo va a quedar así un poco ecuménica o cursi, ¿no? Y no va a ser muy concreta, pero bueno, tampoco me resisto a hacerla. Yo creo que solo se puede trabajar desde dentro, y hay una parte de la ironía y del consumo, que lo has definido muy bien, ¿no? Como el eje que articula nuestra experiencia, y es que estamos dentro y estamos ahí. Entonces, ahí Foster Wallace me parece que muy lúcido, ¿no? Me seduce más en su poética que en su poesía, y me explico, ¿no? En la idea que tenía de narración, que en cómo la lleva a cabo luego. Esto pasa mucho, ¿no? En estos escritores que tienen estas 2 dimensiones, la crítica y la puramente narrativa. Él, hablando de lo que le gustaría, ¿no? Habla siempre de que la ironía, el desencanto, esta ubicuidad de la forma mercancía, el patrón de consumo como aquello que orienta nuestra experiencia, la fragmentación que disuelve los lazos sociales. Esto es algo que todo el mundo sabe.
Y esto debería ser un punto de partida, ¿no? En sus entrevistas, que son fascinantes, hay un momento en el que dice, bueno, no necesitamos otra novela de 550 páginas que nos informe de que el capitalismo cosifica, y esto ya lo sabemos, ya está. Entonces, se trata de cautivar o reencantar o encontrar un poco el corazón, ¿no? A partir de ahí, tomando esto como punto de partida. Y es que no es una respuesta concreta, ya te digo, me iba a llevar a un discurso, pues a lo mejor, no sé, muy cursi o muy ecuménico. Yo creo que tiene que ver con actos de generosidad o de sacrificio, de amor, sin renunciar al sentido del humor y a la ironía, pero no convirtiendo a la ironía en emblema y en un fin en sí mismo, como muchas veces se hace, porque eso me parece excluyente. Lo único que contribuye es a subrayar una distancia normalmente autodesignada, que a veces también resulta patética, pero no lleva a ningún lado. Pero como forma parte de nuestro lenguaje, creo que es inesquivable, ¿no? No se puede hoy, en ningún discurso que pretenda, si vas por ahí, ¿no? Ningún discurso que pretenda una mínima cohesión o conmover o tenga esa ambición política en un sentido muy laxo, pero también en un sentido muy concreto, no puede prescindir del sentido del humor. Creo que no puede prescindir del sentido del humor y no puede prescindir de la ironía, porque si no va a ser tomado de un modo irónico, paródico, profesional, y vamos a detectar que los políticos están hablando como políticos o que hay gente que está en campaña, entonces va a generar una serie de resistencias. Creo que habría que acompañarla de algo más, ¿no? La ironía, y que en ese sentido pues es como, bueno, un mal inevitable, ¿no? Como la ambigüedad, pero que deberíamos, bueno, pues eso, ir más allá. Hay luego toda una serie de exégetas de Foster Wallace que hablan de la inocencia y la ingenuidad, pero que han acabado fabricando una escolástica de esto también que la verdad pues no me interesa demasiado, ¿no? Él apunta caminos, a mí me resultan seductores, pero creo que no hay una receta concreta y tendría que ver, también por enlazarlo con la primera parte de tu observación, con los propios límites del lenguaje, que no se agota en sí mismo y que desde luego los románticos lo sabían muy bien por esa parte irrenunciable de poetas que tenían, ¿no? Hay algo que no se puede explicar solo con el lenguaje y reducir al lenguaje, y que tiene que ver con los efectos del lenguaje. Tendría que ver con esa capacidad de empatía, de romper fronteras y de ir más allá de los muros en los que ya sabemos que estamos dentro y que hemos nacido, ¿no? Tendría que ver, pues eso, con la generosidad, con cierta gratuidad, con dejar la calculadora a un lado, y eso normalmente se nota, y se nota con el cuerpo, a través del lenguaje, pero se nota con el cuerpo. ¿Hay una receta para eso? No, como no la hay para escribir buenas novelas ni para componer buenas canciones, pero se siguen escribiendo buenas canciones y escribiendo buenas novelas. Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un acto de honestidad. Sí, yo creo que todos lo sabemos. Cuando, yo qué sé, que me salen ahora canciones que no os voy a poner porque les he dicho que no iba a usar sonido y por no alterar más el tiempo, ¿no? Pero yo qué sé, cuando pones el corazón, ¿no? Hay una canción ahí de Leiva muy chula, se nota. Y creo que tiene que ver con eso. Te expones a toda esa serie de críticas muy académicas y muy elitistas que cartografiaba muy bien Susan Sontag a propósito de Ocampo. Parece que no es tiempo de solemnidad y que cuando pones o dices algo de verdad, pues está la tentación del desencanto, del comentario cínico, de la risita y del meme. Pero bueno, pues hay que vivir con eso. Creo que es un punto de partida, con eso se cuenta, ¿no? Yo qué sé, el comentario hater en redes, o pues ya está, ya sabemos lo que hay. Se trata de sobreponerse a eso o ser cómplice. No, la respuesta es un poco vaga, pero no tengo otra. No sé si es satisfactoria. Mil gracias, Nuria. Nada, a vosotros, es un placer.